Bien, buenos días de nuevo. Voy a ir bastante rápido porque quería dar bastante información. Voy a hablar de eso que está tan de moda, esa palabra que es la sostenibilidad. Sostenibilidad que implica toda una serie de conceptos de biodiversidad, respeto medioambiental, seguridad alimentaria, competitividad, capacidad de adaptación a los nuevos escenarios, que van a ser los apartados que voy a tocar. Y hablaré al final de cuáles son las principales amenazas que pueden afectar a esa sostenibilidad de nuestra agricultura. Cuando uno habla de sostenibilidad con amigos o busca información en las redes sociales, se encuentra con que es una agricultura que parece de bajo impacto, a pequeña escala, con muy pocos inputs. En algunos casos incluso nos catalogan qué modelos de agricultura son sostenibles, la ecológica, la biodinámica, la permacultura y algunas otras naturales. Aunque también nos podemos encontrar que una agricultura convencional a gran escala también puede y debe ser sostenible, y creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar. Hablar de sostenibilidad es decir que necesitamos producir alimentos que sean seguros, porque si no, en Europa no se van a poder producir, no se pueden comercializar, tenemos suficientes controles para que eso no suceda. Que sean capaces de cubrir las necesidades de la mayor parte de los consumidores, no solamente de una parte privilegiada, que se produzcan de una manera competitiva y rentable, porque si no dejaremos de producirlos y los traeremos de países terceros, que se produzcan en unas condiciones que seamos capaces de seguir produciéndolos en el futuro y con la capacidad de adaptarnos a los nuevos escenarios de cambio climático, de globalización, de poblaciones crecientes, y, por supuesto, respetando nuestros ecosistemas naturales. Y estos son los temas que voy a tratar un poco más detalladamente más adelante. Para conseguir la sostenibilidad, creo que la ciencia y la tecnología es básica para toda esa adaptación. Hablar de sostenibilidad no es decir que es un concepto estático, es un concepto que tiene que ser dinámico, que se tiene que adaptar en el tiempo y a los entornos donde se desarrolla. No es lo mismo las prácticas que eran sostenibles hace 100 años con una población determinada, básicamente rural, que lo que ahora es necesario para producir para una población que ha crecido en el último siglo por 4 y que además se ha convertido en una población básicamente urbana. Lo que puede ser sostenible en una zona donde los recursos hídricos no sean limitantes, como puede ser el riego por inundación, es insostenible en zonas como la nuestra, donde cada gota cuenta y donde tenemos que utilizar las tecnologías más avanzadas para poder reducir esa huella hídrica y optimizar los consumos de agua. Por ello, hablar de sostenibilidad es hablar de técnicas que hay que adaptar a cada situación, a cada tipo de cultivos, y esas prácticas pueden ser muy diferentes en función de los escenarios. En el centro tenemos 2 diapositivas de cultivos leñosos. La de abajo se utilizan prácticas de conservación de cubiertas vegetales, conservación de la estructura del suelo. Pueden ser prácticas muy sostenibles en determinadas zonas, pero desde luego en nuestra región, con precipitaciones habitualmente muy por debajo de los 350 milímetros, esas prácticas pueden ser un suicidio. Y posiblemente para las plantaciones el arar profundo y el evitar la competencia de la hierba sean las técnicas más sostenibles para nuestras condiciones. Hemos dicho que la agricultura sostenible implica biodiversidad. Creo que todo el mundo es consciente de la importancia que tiene conservar la biodiversidad para nuestra generación y futuras generaciones. Nos lo podemos plantear si esa biodiversidad hay que hacerlo a nivel de parcelas de cultivo, a nivel de explotaciones, a nivel de comarcas o a nivel de regiones. Y que sería muy discutible. ¿Cómo puede la agricultura mantener la biodiversidad? Pues tenemos varias opciones, que no son excluyentes. Podemos ir a intentar naturalizar los cultivos, integrándolos con el ambiente, como vemos en esta foto, que además, aunque sean de bajo producción, tiene otro sentido en la conservación de los suelos, en la conservación de poblaciones rurales. Podemos incrementar la biodiversidad de manera un poco artificial, poniendo determinadas plantas que enriquecen esa pequeña biodiversidad, aunque no son las plantas que realmente estarían allí,
y que muchas veces son más una estrategia de manejo fitosanitario para refugio o multiplicación de auxiliares, pero que bienvenida sea también como incremento de nuestra biodiversidad. Y podemos irnos a la parte contraria. Podemos intentar producir con las máximas tecnologías en el mínimo espacio y respetar al máximo los entornos naturales, los ecosistemas naturales, como vemos en la foto de abajo. Yo creo que, al igual que en el urbanismo, en la industria, no se puede incrementar constantemente las superficies agrarias. Tenemos que ser capaces de producir más con menos, de optimizar recursos, de evitar pérdidas y de llegar a la situación, creo que de abajo, mucho más que hacer una agricultura de menos impacto, pero utilizando mucho más territorio. Hablamos de seguridad alimentaria cuando hablamos de agricultura sostenible y me voy a centrar en los productos fitosanitarios porque son los que más preocupación generan. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de producir alimentos cuya ingesta no tengan efectos nocivos para el consumidor, que además se puedan producir en condiciones suficientes y a unos precios razonables para la mayor parte de los consumidores. Y con esos conceptos creo que podemos decir con toda rotundidad que en Europa se están produciendo y consumiendo los alimentos más seguros de toda la historia de la humanidad. Ni nuestros abuelos ni nuestros antepasados consumían tan seguro como se consume ahora. Y hay organismos que velan por esa situación. Sin embargo, parece que cada vez nos encontramos con que tenemos más dudas. A través de las redes sociales, a través de determinados foros, nos llega que nos estamos comiendo venenos. Y eso genera muchísima incertidumbre cuando la realidad es que estamos produciendo y consumiendo alimentos extremadamente seguros en Europa. Para producir esos alimentos, que además están sometidos los cultivos a las plagas, que pueden generar importantes problemas, necesitamos los productos fitosanitarios. Y tanto el Ministerio de Transición Ecológica como el Ministerio de Agricultura reconoce que son productos que contribuyen a aumentar los rendimientos y asegurar una buena calidad. Y en algunos casos los consideran como imprescindibles. No obstante, todos reconocemos los riesgos que tiene este tipo de productos y que hay que hacer un uso seguro de los mismos. En el caso del Ministerio de Transición Ecológica, añade una última coletilla que representa un coste demasiado alto para la sociedad, dando a entender que había que eliminarlos, cuando la pregunta podía ser ¿cuál sería el coste para la sociedad si prescindiéramos de este tipo de productos? En los últimos años estamos viendo cómo la agricultura se ha convertido en el centro de la diana de muchas miradas, de muchos ataques, tanto por los productos fitosanitarios como por otros problemas que se han generado. Sabemos que hay que controlar las plagas de manera eficaz, que en Europa se controlan por las estrategias de gestión integrada de plagas, que se priorizan las medidas de prevención, la evaluación de riesgos, que se priorizan los métodos biológicos y tecnológicos y que los productos fitosanitarios, cuando está justificado, se integran. Les puedo asegurar que en la agricultura más profesional, en la agricultura convencional de la región de Murcia, los métodos biológicos y tecnológicos son utilizados con prioridad. No es una excepción, son los sistemas habituales para muchos cultivos y muchas situaciones. Que llevamos muchos años trabajando en estos sistemas y también en el uso mucho más sostenible de lo que son los productos fitosanitarios para integrarlos, y que creo que nuestros equipos han aportado los granitos de arena que ahora estamos viendo en todo este tipo de manejos que se están haciendo, unos con más éxito que otros. Pero lo que tenemos muy claro es que no todas las plagas se pueden controlar con estos métodos, sobre todo en determinados cultivos, que las cosas cambian, que aparecen plagas que teóricamente eran un insecto beneficioso en un cultivo y cuando pasa a otros cultivos, cuando se incrementan las poblaciones, se convierte en un problema, se convierte en una plaga. Que aparecen plagas que estaban en nuestro entorno, que pasaban totalmente desapercibidas con los sistemas normales de manejo y que incluso determinadas técnicas que se utilizan ahora, de un incremento de la vegetación y todo esto, da lugar a la presencia de pequeños micromamíferos y con ellos asociados problemas de garrapatas que complican o que ponen en riesgo a las personas que están trabajando en algunos entornos. Y nos encontramos como la introducción de métodos teóricamente más sostenibles de manejo de los cultivos genera también problemas importantísimos de insostenibilidad de las plantaciones. Es decir, problemas como tigre, que se muere con mirarlo, en determinadas condiciones está generando un problema para la viabilidad de las plantaciones que hay ahora mismo,
con pérdidas no de producción, sino de las propias plantaciones. Y sabemos que las plagas generan también presencia de determinados productos que son problemas para la salud humana y salud de los animales. Nos podemos encontrar el cornezuelo del maíz, que genera micotoxina que puede afectar pues, a cereales y a otros cultivos, hongos que generan micotoxina en determinados cultivos. El efecto de una plaga mal controlada, como puede ser, por ejemplo, Carpocasa, que genera pequeñas lesiones en una manzana, da lugar a que hongos tan comunes como un penicillium o un aspergillus puedan instalarse y dar lugar a que se sintetice patulina, que es una micotoxina, que se extiende por toda la pulpa de la manzana. Y aunque quitemos la parte afectada, vamos a tener problemas. Y nos encontramos como algunas malas hierbas, cuando no son controladas, pueden ser recolectadas sus semillas con el maíz y con otros cultivos y generar problemas para los animales que se alimentan de eso o para incluso las personas si es que se utilizaran para formar harinas. Es decir, que a pesar de todos los métodos biológicos, tecnológicos, los productos fitosanitarios van a ser fundamentales y necesitamos disponer de los suficientes productos para las diferentes condiciones que nos vamos a encontrar y los cambios que se producen. Hay quien dice, si se oye en los últimos años mucho, que existe una alternativa más segura a los pesticidas o a los productos químicos, los productos naturales, los productos extractos botánicos, bioplaguicidas, etc. Yo como científico tengo serias dudas de que eso sea así tal cual. Hablar de productos químicos y de productos naturales no es correcto, ni mucho menos atribuirle características generales por su origen. Decir que es natural no implica, como se ve en algunas recomendaciones o en algunas informaciones, que es 100% seguro para el agricultor, que no deja residuos. Las características de un producto y la peligrosidad vienen determinadas por su estructura molecular, no por su origen. Y al final, lo importante es la dosis que podemos o que vamos a ingerir. Solo la dosis hace el veneno. Voy a poner un par de diapositivas que explican bastante bien en mi razonamiento. Una la he cogido de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la página web, que habla de contaminantes que pueden afectar a la seguridad alimentaria. Y dentro de esos contaminantes preocupa especialmente, por ejemplo, las micotoxinas, que se pueden generar por una determinada serie de hongos, que muy naturales, que algunos se pueden producir en campo o bien en los sistemas de conservación. Es decir, un hongo mal controlado puede generar problemas de micotoxinas en los alimentos. Habla de la acrilamida, un producto bastante en boca de todos, que puede producirse de manera natural con algunos alimentos cuando son procesados, cuando son cocinados. Habla de productos naturales como los glucósidos cianogénicos o los glicoalcaloides, que son productos naturales que se encuentran en los vegetales, normalmente en partes no comestibles o que se degradan con la cocción, pero que los tenemos ahí. Y habla también de algo curioso, es decir, los alcaloides de la pirrocilina, que son productos tóxicos naturales que se inducen en algunas plantas cuando son atacados por herbívoros, es decir, por plagas, es decir, como son mecanismos de defensa natural que se están formando en esos cultivos cuando no son controladas adecuadamente las plagas. Y los tenemos como una de las preocupaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Si pusiéramos una tabla de datos toxicológicos, podríamos barajar distintos datos. Aquí he cogido la DL50 oral para rata-ratón de una serie de productos. He puesto como referencia productos muy conocidos, como la vitamina C, como el cloruro sódico, como la aspirina o la vitamina D, un producto tan necesario para nuestro cuerpo como peligroso si ingiriéramos dosis un poco altas. Si metemos los productos fitosanitarios podemos encontrarnos que muchos de ellos tienen una ADL muy elevada, es decir, son muy poco tóxicos. Y nos encontramos que otros pueden ser muy similares para este parámetro toxicológico a la sal común. Nos encontramos que si metemos los productos de origen natural, nos podemos encontrar que una piretrina natural frente a un piretroide, la toxicología, la DL50 es exactamente la misma. Nos podemos encontrar como productos naturales que en algunas ocasiones los estamos viendo en manuales de agricultura ecológica, de hacer extractos, de utilizarlos sobre los cultivos, son extremadamente tóxicos. Utilizar, por ejemplo, un extracto de semillas de recino de una planta tan habitual como esta, pues
creo que deja mucho que desear en el tema de seguridad. Afortunadamente, los productos de origen natural que se comercializan en agricultura están perfectamente identificados su peligrosidad y son totalmente seguros. Pero lo que quiero llegar a la conclusión es que los productos de origen natural no son una alternativa a los productos convencionales. En todo caso, serían un complemento y son productos fitosanitarios. Y esos bioplaguicidas, inductores, etcétera, pueden sumar y es necesario seguir avanzando en su desarrollo y en los estudios que garanticen su seguridad y su utilidad, que a veces son muy seguros, pero la utilidad nos deja mucho que desear, por lo menos para determinadas condiciones. Hablar de agricultura sostenible es hablar de competitividad. No voy a entrar mucho en esto porque yo creo que todo el mundo entiende que si los costes de producción, las exigencias o unos determinados parámetros penalizan nuestra producción, pues al final nos iremos a la importación y primaremos lo que es lo que se está trayendo de países terceros, perdiendo nuestra soberanía alimentaria. Hemos hablado también de que necesitamos capacidad de adaptación. Para unos determinados recursos tenemos que producir unas determinadas producciones y para eso tenemos que utilizar técnicas de producción que sean sostenibles, que además están sometidas a impactos de la globalización, del cambio climático, de la introducción de nuevas plagas y por eso, si bajan los recursos o suben las demandas, tenemos que hacer técnicas de producción que sean mucho más eficientes, capaces de producir más con menos. Y ahí tenemos la ciencia y la tecnología para avanzar. Y podemos ver cómo la ciencia puede conseguir, o la tecnología, que por ejemplo la huella hídrica, la producción de tomate, baja de manera muy drástica cuando se utilizan determinados sistemas y que esos sistemas se aplican en nuestra región de forma especialmente importante. Sistemas de precisión que riegan y abonan en tiempo real a la demanda, que utilizan, recuperan las aguas de drenaje y son puestas de nuevo a disposición de las plantas, que utilizan sistemas de energías renovables, que además pueden ponerse sobre los balsones, con lo cual reduce el impacto o la pérdida de evaporación y al final estamos consiguiendo reducir la huella hídrica y la huella de carbono con tecnología, incrementando la sostenibilidad y competitividad de nuestros cultivos. ¿Cuáles son los principales riesgos que tiene nuestra agricultura? Yo creo que lo primero es un incremento de costes de producción desorbitado que se está produciendo, con exigencias a veces desmedidas que exigen más personal, más dispositivos, más auditorías y que está haciendo que muchas pequeñas y medianas empresas tengan que abandonar. Es decir, no es sostenible determinados tipos de exigencias. Y esas exigencias, como me decía mi jefe, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nos estamos yendo a una situación que por querer controlarlo todo tan bien, estamos olvidándonos de la producción. Estamos perdiendo herramientas básicas, productos fitosanitarios. Cada vez nos faltan soluciones para controlar determinados problemas. Cada vez tenemos más problemas de resistencias, cada vez tenemos más problemas de plagas secundarias y esto está generando pérdidas de producción, de calidad, de seguridad alimentaria e incrementando los costes del producto al final que conseguimos. Y lo he puesto en interrogación porque es una apreciación mía. Creo que se está perdiendo también capacidad técnica. La capacidad que tenían los técnicos a nivel agronómico de manejo de las plantaciones, de manejo del conjunto, se está ahora perdiendo porque tienen toda una serie de condicionantes, de papeles que rellenar, de auditorías que cumplir y que al final tienen que dedicarse más a eso que al manejo agronómico de las plantaciones. Creo que hay una falta de ponderación de riesgos y beneficios y que además no se tiene muy en cuenta las consecuencias que va a tener a largo plazo. La opinión pública está sometida a una serie de informaciones que nos llegan, que realmente asustan, y esa opinión pública está pesando como una losa sobre las empresas, sobre las administraciones y absolutamente sobre todo, sobrevalorando riesgos y olvidándonos de las necesidades o de los beneficios que pueden tener y afectando a la sostenibilidad de nuestra agricultura. En general, nuestra sociedad parece que se está adaptando y radicalizando determinadas ideas, a simplificar las cosas y nos están manipulando, es decir, nos están reorientando. Y voy a poner 3 imágenes que son exactamente lo mismo,
es la protección que se utiliza frente a un proceso de producción que tiene un riesgo en un momento determinado, pero que tiene unas connotaciones para la sociedad totalmente distintas. Si nosotros nos encontramos con esta imagen y nos dicen que si no es seguro para respirar, ¿crees que es seguro para comer?, nos impacta y nos asusta. Dice, ¿qué coño nos están metiendo? Perdón, que no vamos a poder comernos eso. Aquí estamos en un proceso de producción y las garantías que ofrecen los productos finales no tienen que verse afectados por ese producto. Si nosotros vemos ese cartel en un proceso como este, hombre, está muy bien, se está protegiendo y no vamos a pensar que nuestro coche, una vez que está pintado, va a tener ningún riesgo. Y si lo vemos en algo tan cotidiano como sacar del horno una fuente y utilizar también unos guantes de protección y nos ponen un cartel de este tipo, nos partiríamos de risa. Es decir, que es la misma acción con distintos matices dependiendo de las condiciones en las que nos encontramos. Por eso, esto está pesando mucho en lo que es la confianza del consumidor y al final pues está afectando absolutamente en todos los niveles. Creo que también se está produciendo una cierta distorsión de la información. Si parece que lo que nos llega de Europa o lo que dicen los mercados o esto es lo que quieren los consumidores, eso es lo que va a misa. Cuando a lo mejor no es así. A veces nos encontramos que antes yo creo que entre las zonas de producción o los técnicos responsables de la producción y los que tomaban las decisiones había una comunicación más fluida, se conocían las necesidades y se conocían los problemas. Actualmente la impresión es que la producción de las tomas de decisión se está alejando, hay un montón de factores que están distorsionándolos de todos los colores, que al final se traducen en imposiciones y que los técnicos de campo son incapaces de entender lo que está pasando cuando se está trabajando con unos parámetros de seguridad como se estaba trabajando. Para terminar, porque no tengo tiempo, decir que hablar de agricultura sostenible es hablar de un concepto dinámico, hablar de seguridad alimentaria, hablar de competitividad, hablar de medio ambiente y hablar de capacidad de adaptación. Y que hay una serie de factores que suman a la mejora de la sostenibilidad, como es la ciencia, la tecnología, el disponer de las herramientas necesarias para poder producir de una manera segura, competitiva, la formación y la profesionalización y los apoyos al sector estratégico. Creo que en la región de Murcia llevamos décadas avanzando en una agricultura más sostenible, que nos encontramos entre las agriculturas más avanzadas, de mayor calidad y más seguras del mundo, pero que algunas de las nuevas tendencias e imposiciones en la práctica pueden suponer un retraso importantísimo. La pregunta es, ¿nos vamos a poder permitir la sociedad europea estos escenarios? Yo creo que no. Yo creo que por lo menos se van a presentar serias incertidumbres y posiblemente habría que pararse un poco, reflexionar, sacudirnos los prejuicios y mirar al futuro de otra manera. Creo que hay que apostar por más ciencia y por más tecnología como base para mantener la sostenibilidad de nuestra agricultura. Muchas gracias.